hagamos el amor. Es decir, charlemos. En No se puede vivir del amor, cháchara. Cháchara. Porque acá al deseo le decimos conversación. Bueno, a Oksana Vick, a quien le dediqué este programa, le saqué un año, tiene 32 y es verdad que creció entre Haití y Nueva York. Pero yo adrede simplifiqué. Bienvenida, Luciana Pecker, a este ciclo. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias. Haciendo este esfuerzo tan de madrugada, por cierto, para venir a visitarnos y compartir con todos nosotros la revolución de las mujeres que acaba de publicar, como les conté antes, la editorial universitaria de Villa María de Córdoba. Sí. ¿No? ¿Vos tenés alguna relación más allá de esta relación académica con Córdoba, Luciana? No, la verdad es que... ¿Vos sos porteña? Soy porteña. Ok. Bien, pero surgió desde ahí la posibilidad de compilar este trabajo periodístico tan importante que hace sobre todo en el suplemento a las 12 del diario Página 12, que claro, se encontró este trabajo periodístico con un tiempo muy concreto, con un tiempo muy específico, con un momento histórico muy denso en ese orden, que es este momento. Vos venías trabajando esto hace mucho tiempo, pero obviamente se desencadenó con mucha fuerza en los últimos años. Anoche, lo vuelvo a decir, cerrábamos este programa con una historia que precisamente revela eso, ¿no? Porque una mujer de 44 años de la provincia de Corrientes, que vivió desde los 15 con un hombre absolutamente violentada, maltratada y que nunca encontró herramientas para pensar su situación y para poder, en todo caso, despegarse de ese sujeto y seguir su vida, sí las terminó encontrando a partir de cómo vio que en su hija empezaba a reproducirse esto mismo, en una de sus hijas, con su pareja. En ese sistema de posta, dije yo, vemos que efectivamente en poco tiempo pasó de todo, ¿no? Creo que es exactamente eso, y esta historia que vos me contás y Romina Perkins acá atrás me contaba también, que ella dijo una frase que me parece hermosa, que es que ella fue víctima de violencia porque no tuvo madre y que ella sí es madre de su hija y la puede proteger, ¿no? Si eso sucede, creo que la maternidad está más que cumplida. Y creo que, digamos, en principio lo que me pasa es que yo soy hija y orgullosa de una tradición de revistas femeninas en la Argentina. Empecé a laburar en la revista Luna, donde empezamos a hacer una campaña de cielos anticonceptivos, y a partir de la pelea porque en la Argentina se pueden hacer ligaduras de trompas, empezó un viaje que es imposible de volver, que es el derecho de las mujeres. Después trabajé también en Para Ti, y después muy orgullosamente con mucha camiseta puesta en las 12. Y la verdad que el libro, que se llama La Revolución de las Mujeres, me parece que tiene que ver con eso. Es un momento de enormes avances, de retrocesos, de una reacción conservadora que vemos hoy, y hoy es hoy, en el día de la fecha, en las tapas de las revistas, tal vez como nunca, que nos quieren decir, como la empleada de Gasalla, atrás. Pero la revolución de las mujeres resume eso que pasaba mientras parecía que no pasaba nada, o que todo lo que pasa es poco, que es cierto, que todo lo que pasa falta más, que todo lo que pasa te dan como empujones para atrás. Fue una revolución. Mientras nos decían que la revolución era la del hombre nuevo, las mujeres hicimos la revolución de verdad, y esos papeles dispersos de revistas, de diarios, juntos hacen una revolución, porque es esa idea exactamente de la historia de Corrientes, que es que la violencia que antes era natural, ahora se puede frenar. Eso pasa en 2 generaciones nada más, y es realmente una historia que da completamente vuelta al mundo. Sí, por completo, totalmente. ¿Cómo diste con esta editorial entonces? Porque es cierto también que hay por un lado hoy una sobreproducción de relatos por momentos, y muchas veces esos relatos están muy a caballo de ciertas lógicas propias, ¿viste? De la comunicación, es decir, terminan siendo estériles a veces en su efectividad, ¿no? Cantidades abrumadoras de relatos en primera persona de mujeres que, por supuesto, siempre lo decimos, no hace falta que lo vuelva a decir, pero por las dudas lo vuelvo a decir, son necesarios, son bienvenidos, exorcizan, son útiles, contaminan en el mejor sentido, etcétera, pero también muchas veces terminan siendo como medio inútiles en algún punto. No sé si la palabra es inútil, pero yo creo que vos entendés de lo que te quiero hablar. Es decir, esta especie como de, entre comillas, contradicción entre una superabundancia de relatos, a veces también de materiales impresos, quiero decir, ¿no? Y de libros,
que de ningún modo detuvo esta violencia. No tendría por qué haberla detenido, digamos. Quienes tienen que detenerla, en todo caso, son quienes toman decisiones macroestructurales, ¿no? Pero esa es la coyuntura también, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hacer para publicar algo como La Revolución de las Mujeres en un contexto, digamos, más o menos regulado? Bueno, una editorial universitaria es una posibilidad, ¿no? Sí, yo creo que pasan muchas cosas a la vez. Por un lado, obviamente, hay mucha superproducción, pero por otra parte hay un interés como impresionante, especialmente de las pibas, de muchos pibes también, pero la revolución es de las chicas, o sea, no hay ninguna duda. Lo que ha impulsado el feminismo son las jóvenes, muy especialmente también el movimiento lésbico, las lesbianas con una garra que, por supuesto, la verdad yo creo que es diferente que desde... que la heterosexualidad te comprime, porque hay un deseo puesto que es más difícil de manejar, y bueno, es parte de lo que también me parece que tenemos que contar, pero especialmente de las jóvenes. Y ellas, muy por el contrario de la superproducción, tienen mucha demanda de que haya algo, y creo que algo escrito desde Argentina, y no un solo libro, sino que ojalá que tantas autoras y periodistas como Mariana Carvajal y tantas otras puedan escribir mucho más, porque la demanda es fuertísima. La verdad es que fui a Villa María varias veces a dar charlas y te pasa esto, ¿no? Que me parece que es algo que le está dando la espalda, especialmente la televisión, pero los grandes medios, y es que los sectores populares te piden a gritos que haya más, que les cuentes cómo defender a las hijas, las pibas que van a los bailes y tienen a la amiga que la violaron entre 5, las madres con 10 pibes en las historias así más de mujeres que realmente no tuvieron acceso a anticoncepción o a familias superpobladas, riéndose con los mismos chistes que vos. Hay un mundo que la televisión no es que no ve, sino que no quiere ver. Y digo la televisión porque te dicen, no, hoy existe la cultura digital, y la verdad que hay lugares donde llegás con la tele o con los grandes medios o no llegás, y que tienen mucha demanda. Entonces, bueno, por un lado salió de Villa María, y por otro lado, la verdad es que la propuesta de Fede Vázquez, que fue el editor de que haga este libro, fue de alguien muy generosa, que es Julia Mengolini, que le propuso que haga este libro. Que hagas vos este libro, exactamente. Cuando decís la televisión, Luciana, también claro, ¿cómo no pensar en las grandes coberturas que la televisión hace, y que de hecho hizo hace días, ¿no? En el 8M. Alrededor del 8M hubo coberturas en vivo y en directo a granel. Eso también ocurrió en el primer Ni Una Menos, en esa fecha antológica del 2015, de junio de 2015. También ocurrió, es decir, hubo mucha cobertura. ¿Cuál es, te parece? A mí esta es una idea que me obsesiona sobremanera, ¿Cuál es esa funcionalidad, digamos? ¿Por qué igual hay un momento en el que, suponte, Ni Una Menos termina siendo tan funcional a la reproducción de los grandes medios, aunque sea en ese momento concreto? Es decir, hay una gran cobertura, un gran despliegue, todos los canales de noticias, prácticamente todos los canales de noticias se instalan allí, y los canales de aire también, las radios, etcétera. Digo, ¿qué pasa en ese momento? Es decir, con esos grandes eventos, ¿no? Que aparentemente despiertan un interés como, qué sé yo, situacional, digo, específico, que termina y empieza. ¿Qué te parece? Sí. Es como, es el momento en que ya no te pueden dar la espalda, ¿no? Yo hablo mucho de la tele, claro. Y de hecho, viste, me encanta y me magnetiza tu figura, porque creo que sos realmente de los pocos, y me pasa, viste, que pero estoy porque nerviosita. no vivís conmigo. Ay, bueno. No, te digo algo. Se trata del Veniste deseo, a vivir conmigo, ¿viste? pero sí, dale, sí. Se te van a Pixar encima, se te van con nivel. Pero... no, a mí me encantan las figuras, y por eso digo, y admiro, y me parece que ese es el desafío, que traspasan la pantalla, bien, mal, te puede gustar, más, menos, uno al otro, qué sé yo, pero me encanta eso, ¿no? Me encanta poder combinar cierta valentía y cierta ética y cierta libertad del deseo con lo popular. Claro, pero vos decís, por ejemplo, que en el 8M no había manera. Esto pasó antes, pasó con el paro de octubre del año pasado, pasó con, lo decimos, con el primer Ni Una Menos. No hay forma de darle la espalda. Entonces la televisión ahí sí sale y cubre la manifestación por completo, y se queda toda la tarde, y hay flashes informativos, y salen al aire miles, a veces bien, a veces mal, a veces pésimamente abordado, en fin, hay de todo. Pero ahí sí te dan pelota, ahí sí nos dan pelota, digamos. Sí, yo creo que la televisión realmente se quedó en 1810, pero con hot pants.
Los grandes medios, hoy las revistas hicieron un aporte, digo, porque bueno, hay una tapa de gente. Sí, estamos dando cuenta de la tapa está dando cuenta Luciana de la tapa de revista Gente con Paula Chávez, en la que ella dice elegir ser ama de casa y además dice haber bajado 25 kilos después de su segundo parto, y además dice que trata de mantener el fuego en la pareja pese a ser madre. Es decir, es básicamente la suma, quiero decir, la cifra concreta, condensadísima de todo lo que no. Es como perfecta en ese sentido. O sea, yo ya me cansé con todo eso, pero lo lindo es la aspiradora muy fálica que le pusieron. Yo además, te quiero preguntar a vos. ¿Cuánto te gusta o no esa aspiradora? Y no es nada contra Paula Chávez, te lo vuelvo a decir. Todo lo contrario, creo que es un personaje, por supuesto, digo, no tiene por qué ser una mujer maravillosa ni ser todo lo contrario, pero me parece que tuvo durante su tiempo de maternidad opciones que te pueden gustar o no, pero interesantes. Se jugó por un tipo de maternidad, de parto natural, criticó la cesárea, etcétera. Me parece un personaje mucho más interesante del que construyó la revista Gente. Sí, mi análisis es muy cruel con respecto a esto, ya que estamos hablando de esto, Luciana, que es que la revista Gente no le vende últimamente un ejemplar a nadie. Las revistas en la Argentina están viviendo una crisis verdaderamente histórica. Hay 2 revistas de ese tipo que venden mucho y te diría que son además las 2 revistas más vendidas del país, no te diría. Estas son las cifras, que son Pronto y Paparazzi. Claro. Y muy por debajo está Noticias, está Caras prácticamente, bueno, digamos, podría dejar de existir, pese a las fuentes de trabajo, y la revista Gente, que de verdad hace mucho tiempo, sobre todo cuando dejó de tener pauta de Daniel Scioli, se vino abajo por completo. No, se vino abajo por completo. Hubo despidos masivos, de esto por supuesto no se habló como corresponde. Yo hasta creo, conociendo un poco el paño, que de algún modo fue, por supuesto, 100% repudiable para mí, para vos, lo descarto, pero hasta fue una especie de estrategia para que estemos hablando de la revista en este momento y estemos incluso saliendo a decir qué abordaje de mierda, qué locuras decir esto hoy, Digo, estoy prácticamente seguro que fue, que fue yo así. Te vuelvo a decir esto, soy hija de las revistas, trabajé en Para Ti, deseo que las revistas existan, amo el producto de las revistas y además, más allá de determinados límites o no, de notas que me gusten o no, a mí me gusta leer sobre el amor. Claro. Y creo también hubo una última nota, por ejemplo, de la revista Pronto a la exmujer del polaco, por ejemplo, que estaba muy bien. Creo que se puede abordar muy bien desde esos... Y me sumo, la revista Pronto en ese sentido estaba muy bien enfocada desde ya. Hubo una nota a una de las exparejas del Pato Cabrera, del golfista cordobés, que ahora enfrenta denuncias concretas de violencia de género contra esa mujer, y la nota tenía un foco perfecto. Pero perfecto es perfecto, perfecto de verdad, no derrapaba ni en un carácter, era impresionante. Sí, exactamente, creo, y en la otra nota justamente ella lo que decía es que denunciaba ahora y no antes porque el 8 de marzo la había empoderado, y creo que es, y creo que todos, por lo menos todas, o por lo menos yo me reflejo justamente en la necesidad de pensar el amor, el deseo, la maternidad. No son temas que demonizo para nada. Si el periodismo gráfico tiene una crisis, me encanta que salga para adelante, por supuesto. Sí creo que hay determinadas cosas que, más allá de criticarlas, simbolizan una época, ¿no? Querer volver a una idea de una ama de casa perfecta, adelgazada, que complace al marido, que limpia, que barre, que se dedica a los hijos, pero además en una época donde, por ejemplo, se deroga la jubilación para amas de casa, que es lo que pasó el año pasado en la Argentina, sí es un emblema, más allá de que lo critique por la crítica. Yo te entiendo también que a esta altura también es fácil, pero sí creo que lo que demuestra es que es un momento histórico en el que contemporáneamente hay un grupo de especialmente pibas jóvenes que impulsan para adelante muchas más demandas y deseos, y que hay determinados sectores, que también por supuesto hay mujeres y puede tener intereses comerciales o no, que un poco Melania Trump encabeza como leitmotiv y figura, digamos, absolutamente decorativa, que quieren tirar para atrás a las mujeres, ¿no? Después una etapa puede estar más lograda, menos, ser más criticable, pero más allá de la crítica. Es la reacción a la acción, ¿no? Es la reacción de la acción. Es como un poco, tal vez, como toda etapa, la tapa del emblema de esto que se llama backlash o intento de ir para atrás, de una reacción conservadora, y que es como, bueno, chicas, vayan para atrás, las queremos sumisas, nos cansamos, basta, agarren una aspiradora que nunca se la vio a nadie, y vuelvan a la casa. Y si en 2 años, después de no trabajar, no tienen un mango y él se fue con otras, son unas despechadas quejosas. Luciana, hay algo que me fascina de cómo vos presentás la revolución de las mujeres de tu libro, que es el interés que decís que el libro tiene que tener para los hombres, porque yo soy un convencido que todos estos
temas que no son temas, detesto hablar de temas, pero a veces no te queda otra más que llamar temas a esto, son temas de los hombres. Yo creo que de hecho el aborto es un tema de los hombres para mí, primero y principal, diría, primero y principal, mucho antes que de las mujeres. Este puede ser un punto polémico si quieren, pero para mí claramente es un tema de hombres. Si a vos te interesa y mucho que la revolución de las mujeres sea consumido, sea leído por hombres. Absolutamente. Yo creo que la Argentina es un país muy paradigmático, digamos, de muchísimas tensiones y encuentros, desde por qué, por ejemplo, en la Argentina es el único país que puede tener matrimonio igualitario y no legalización del aborto, que creo que es un tema interesantísimo que da para muchos más análisis de los que hubo en la Argentina y que no tengo ninguna duda que tiene que ver con con el machismo de la Argentina, ¿no? Con que la patada final para que se llegue al matrimonio igualitario tuvo que ver con el movimiento gay, con que finalmente eran varones y se los dejó, más allá de que los derechos también, por supuesto, llegaran a las mujeres lesbianas, pero creo que las lesbianas solas no se lo hubieran otorgado. Porque no hay un país que pueda patear el tablero a la iglesia en matrimonio igualitario y no en aborto. No se da la misma situación equivalente en otros países del mundo. No. Así que habla como de un machismo especial en la Argentina, un machismo que no es moralista, ¿no? Que no es conservador, republicano, religioso de verdad como en Estados Unidos. Claro, de hecho podemos pensar en Italia, sin ir más lejos. Digo, yéndonos muy lejos y al mismo tiempo no tan lejos, en un sentido como si se quieren hasta de tradición latina, en este sentido, porque Italia no tiene matrimonio igualitario. El año pasado literalmente se mataron y lo que surgió fue una suerte de unión civil verdaderamente mamarrachesca, bueno, en fin, desastre de principio a fin, pero porque, claro, ahí tenés la gravitación de un Estado adentro del Estado, como es el Vaticano, y lo ves perfectamente. Y tampoco hay leyes en ese sentido en un país como Italia, como las que sí hay en la Argentina, esa hiperinflación legal por momentos que tanto te inquieta a vos, Luciana, y que subrayás mucho en la Revolución de las Mujeres, porque tenemos leyes más o menos divinas, perfectibles todas, perfectibles y actualizables todas, pero al mismo tiempo tenemos realidades muchísimo más cruentas que aquellas que esas leyes imaginan o de algún modo aquellas que salen a combatir esas leyes, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda que tenemos leyes mejores que realidades y que es muy difícil aplicar las leyes. Creo a esta altura que también las leyes nos garantizan determinadas cosas que está bueno que las hayan garantizado, ¿no? En esta duda de, bueno, ¿para qué hacer tanta ley si después no se cumple en la práctica, ¿no? Hace muy poquito estuve en España y hubo una manifestación fascista que me impactó bastante de una organización que habla de este neofascismo Hazte Oír, y ellos tienen la consigna, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, cuando les prohibieron ir en un colectivo por toda la ciudad naranja, como las mismas manifestaciones naranjas que estaban en contra del matrimonio igualitario en la Argentina, se proclaman autocensurados y que el varón heterosexual es el perseguido en la sociedad actual, y la verdad es que estaban enfrente un grupo muy minúsculo, que en la Argentina realmente me sale el nacionalismo de cuando no quiero, solo con el morfi, con esto me puede pasar, que era muy minúsculo y la verdad es que había pibes y pibas trans que no tienen en el DNI su nombre, no me querían dar el mail porque tenían el nombre que no era de la identidad. Ahí te viene un orgullo y decís, bueno, suerte que tenemos la ley, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado se conjuga con esto que hablamos, con leyes que no se terminan de cumplir y con un machismo muy fuerte, y sí me parece con un movimiento feminista muy interesante, con un movimiento de la diversidad muy interesante y con varones que no han podido pensar nada si no fueron grupos de varones violentos y agresivos a los que no convalido, digamos, como pensar la masculinidad. Y ahí creo que hay una enorme deuda, que es de los varones y es de las mujeres. A mí me interesa pensar en los varones, me interesa porque creo que no se cambia la violencia sin cambiar a los varones. Me interesa porque me gustan los varones, porque es parte de mi deseo, y entonces quiero poder compatibilizar. Me interesa porque conozco un montón de pibes de las escuelas que han sufrido el machismo y me parece que hay que darles oportunidades. Me interesa, por supuesto, porque soy madre hiper orgullosa de un varón adolescente, y me interesa muchísimo cuidar a los pibes. Vos sabés que yo hace muy poquitos días, y voy a elegir este momento, voy a elegir esta cháchara que estamos teniendo con Luciana Pecker. Gracias a todos por los mensajes en Twitter, hay muchísimos mensajes en este momento. Y elijo este momento adrede para compartirlo con vos, Luciana, y con todos los que nos están escuchando, desde luego.
Yo hace mucho tiempo recordé que alguien que alguna vez fue algo así como pareja en mi vida, fue mi pareja, mujer, me refiero a esa etapa, un día me cagó a palos. ¿En serio? Sí. Y es un episodio que había borrado por completo. Y el otro día, antes del 8M, y lo cuento porque viene a colación de esto mismo que estamos hablando de las masculinidades, dije, ¿cómo esto me pudo haber pasado, no? Yo en mi vida le pude pegar a nadie, tampoco por supuesto le pegué a ella en ese momento, y lo recordé antes del 8M, sobre todo porque aquí hace un tiempo largo ya estuvo Rita Segato en este programa, tuvimos ese honor verdaderamente. Y a partir de las lecturas de Rita y de esa conversación de Rita, yo empecé a pensarme a mí mismo también como, obviamente, aún más como todo lo que no soy. Y ahí me di cuenta que es exactamente ser, por momentos, un cuerpo feminizado, digamos. Como yo nunca fui un varón, siéndolo, como nunca me sentí varón y como nunca además me interesó como programa de acción ser un varón, todo lo contrario, siento que ese golpe o que ese momento, esa situación, se enhebra, logra enhebrarse con otro montón de episodios de mi vida, armando así como un sistema que puedo como dibujar rápidamente y que tiene que ver con justamente ser cagado a palos por no cumplir con ese estereotipo. Lo mismo que me pasó en tantas otras oportunidades antes, cuando era chiquito y que me siguió pasando. No ser varón incluso era eso que se me señalaba, entonces como era lo que me faltaba, era justamente lo que no tenía, entonces a mí hoy por hoy hasta diría, es como una ofensa la que siento si me dicen varón, digamos, yo me vuelvo así de radical por momentos. Porque esto lo comparto sobre todo, Luciana, porque tiene muchísimo que ver también con esto que vos decís, bueno, los tipos forman parte de mi deseo, entonces ¿cómo no me van a interesar? ¿Cómo no voy a querer, digamos, compartir esto o formarlos? Pero los tipos están ausentes de estas reflexiones en líneas generales. Sí, este es el punto. Es decir, el lugar de los hombres está ausente, ¿no? Yo esto hasta se lo pregunté, para seguir citando popes, hasta se lo pregunté a Eva Giberti. Le dije, ¿qué hacemos con los hombres? No tengo la menor idea, fue su respuesta. Pero la pregunta no, sigue Eva, siendo... decinos algo. Por eso, claro, no que me a quien vos también entrevistaste, No. por cierto. Digo, ¿qué se hace con los hombres? Además de estipular que son, en muchos casos, los responsables y que, en el mejor de los casos, si esto no está ocurriendo, deberían estar presos. Sí. Digamos, ¿qué más se hace? No, yo creo que hay que hacer más. Alguna vez incluso te oí todo, creo que, digamos, en el feminismo hay algo, en relación a la violencia, hay como una idea muy fuerte que es que, bueno, si hay dinero para políticas públicas, eso tiene que destinarse más a las mujeres que a los varones. Pero yo ahí soy disidente y yo creo que hay que hacer algo con los varones en principio de la violencia. Primero y principal, y en el libro están, hay que dar educación sexual integral para todos y para la felicidad y también Que porque... seguimos gritando por esa ley que ya está vieja encima, pero ni siquiera logramos que la vieja se cumpla, o sea que imagínense la nueva. Por ahora claro. Mientras el ministro de Educación siga publicando fotos de operaciones quirúrgicas de fetos, me quedo con la que hay, no quiero entre ninguna. otros derrapes de Kevin Bullrich, Sí, la verdad. que la verdad me preocuparon bastante. En principio creo, y en el libro justamente yo elegí adrede que haya, de todas las notas que hice, muchos capítulos Muchos sobre de varones. hombres. Por eso lo digo, Los claro. elegí muy personalmente. Hay una frase que, bueno, así como ningún pibe nace chorro en un sentido de la criminalización de la adolescencia, creo que ningún pibe nace violento. Y creo que vos, donde podés hacer algo, en principio para salvar a las pibas de la violencia, pero también para sacar a los pibes de la violencia y de ser violentos, que también les va a traer un montón de problemas, aunque la mayor víctima sea la mujer, es en la escuela y es con la educación sexual integral. Ahí es la última oportunidad del Estado y no te la puedes perder. ¿Qué hace un pibe que lo violaron, que violaron a la hermana, que lo cagaron? Yo cuento, hay una anécdota en La Matanza, por ser el lugar más popular. Vos cuando ves que vas a una escuela y un pibe te empieza a mirar y te dice justicia machista, un pibe en La Matanza de 15 años es que vivió algo. Bueno, y el pibe me contó cómo él le tuvo que poner el cuerpo al padre para sacarlo cuando le pegaba a la mamá. Y después la mamá me llamó llorando un día porque la verdad es que la mamá se fue con otro tipo y él se quedó en banda. No es que las madres o que las mujeres son santas y heroicas, sino que el tema es la desigualdad de la violencia. Entonces, ¿qué haces con ese pibe que después te llamaba? Con ese pibe que está poniendo el cuerpo, con los pibes a los que a la madre o a la hermana los matan en femicidios. Digamos, ¿qué haces en principio con esos pibes, no? O con los que los educaron eso, para que la novia sea de
de ellos y después los traiciona, les mete los cuernos, digamos, ¿qué haces? Bueno, por un lado, por supuesto, educarlos en que las minas no son de ellos, educarlos también para que no se dejen maltratar. Acá sí es donde te digo que el chip de la madre o de la mina que está con adolescentes no es que no ser violento es ser sumiso o que una mina con vos haga lo que quiera. Y tampoco es que el amor no duela, porque creo que hay algo como de las teorías de género y de la educación sexual que parece que todo es muy frío. Y la verdad es que si a vos una mina, un tipo, quien te guste y está con otro, no te da bola, no te quiere, te hizo algo que te duele, te va a lastimar. No pasar a la violencia no es que eso no sufra, que no te puedas enojar, que no haya un espacio entre amigas, entre amigos, incluso en la escuela para poder darle un lugar como a ese dolor y también para llegar a un deseo que te guste. Y después cuando ya hay violencia, yo creo que tiene que haber tratamientos que no son hacer yoga y contar hasta 3, pero que también incluyen situaciones conductuales como salir y dar una vuelta a la manzana en vez de provocar situaciones de violencia y que tienen que tener clara perspectiva de género, no para delitos graves. El modelo que tomo un poco más allá de que, bueno, se puede aplicar por supuesto mejor o peor, pero es algo que se llama Proyecto Barcelona, que es para delitos con penas menores a 2 años, pero creo que sí, que vos no podés tener en la ciudad de Buenos Aires 60.000 denuncias por violencia de género y no dar un taller para tipos que hay alguno perdido en el hospital, pero que no se ha implementado nada serio, ni para pibes con noviazgo violento, porque ¿qué haces con ese pibe? O sea, ¿lo encerrás a 50 años de prisión? Esa es la pregunta, Claro, esa es la pregunta. Para mí es uno de los... Digamos, es uno de los puntos clave en estas narratologías. Repetimos algo que estamos diciendo en esta cháchara con Luciana. Hay mucho relato hoy, aparece mucho relato, y Luciana sumaba esto. Hay necesidad, por otro lado, de que ese relato circule, de que esos relatos estén, afloren, pero al mismo tiempo esos relatos son muchas veces, por supuesto, como unilaterales. Es decir, no está pensado en esos relatos del todo el lugar del hombre más allá de su condición de responsable, que nadie la podría negar. Pero no podemos ser tan solo legalistas hablando de leyes justamente y pensar que, bueno, ¿qué va a decir la ley? Que hay una víctima y que hay un responsable, punto. O sea, pero más allá de la víctima y del responsable, hay una trama complejísima, ¿no? Sí, yo no tengo dudas que los varones están en deuda con no pensarse a sí mismos. Claro. Y los que se han pensado a sí mismos, la verdad es que es desde la diversidad sexual. Total. Y entonces ahí hay una brecha. Por eso dije lo que dije, conté lo que conté, digamos, total. Digo, ahí hay una brecha clarísima, digamos. Y además, ¿sabes qué pasa, Franco? Hay una idea que me parece que en este tiempo me fue saltando cada vez más y más. Muchas veces cuando, por ejemplo, contás Ni Una Menos, te dicen, los varones que se mueren, por supuesto. Pero ¿sabes Pero cuál no es? mueren por ser varones. No mueren por ser varones, pero hay algo que es todavía más grave. Mueren en la mayoría de los casos por el machismo, no por feminismo. Exacto. El feminismo es lo que los podría, por un lado, salvar, y por el otro lado, el feminismo no está en contra de los varones, más allá de sí quitar privilegios a los que tienen que asumir. Pero si hay algo que ha reforzado la muerte de hombres que tienen que ver con enfrentamientos entre ellos, con los grupos narcos que refuerzan las ideas más estereotipadamente masculinas, y la idea de valentía, de ir al frente, hacerse mierda, de tener que ser más macho que el otro, es el machismo. O la diferencia que hay brutal, por ejemplo, en expectativa de vida en la Argentina es de 9 años. Los varones tienen un promedio de vida de 70 años y las mujeres de 79. Ahí hay un descuido a la salud de los varones. Ahí tenés que meter perspectiva de género masculina. Ni hablar la licencia paternal que nos llega a un fin de semana largo. Perdón, porque yo quisiera hablar mucho más del libro en este momento también, pero lo de la licencia de maternidad es verdaderamente... yo creo que no terminamos nosotros mismos, que vos sobre todo, que gobernás estos temas también y demás, Luciana, no terminamos, yo tengo esa sensación de tomar cabal idea del nivel de violencia justamente, es decir, del nivel de vergüenza y al mismo tiempo de atraso fenomenal y al mismo tiempo de patriarcado de alta intensidad, que significa que un hombre tenga tan solo 3 días de licencia por paternidad versus los 3 meses de las mujeres, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos que bueno, los proyectos que por lo menos me parecen mejorables son los que todavía la extienden una semana más y después ponen licencias compartidas y por supuesto con inclusión de la diversidad sexual. El proyecto, en realidad la ley que ya existe pero a nivel provincial, por lo tanto solo para funcionarios municipales, es la de Tierra del Fuego,
que es así. En el mundo se preguntan cómo en la Argentina, un matrimonio igualitario, identidad de género, la ley de violencia, etcétera, existe esta ley de cuidados. No se entiende, es imperdonable en la gestión anterior, no se está discutiendo y ya el Ministerio de Trabajo dijo que no se va a discutir ahora y tiene además nombre y apellido de una responsabilidad política absoluta y son los sindicatos. Por eso yo adjudico al mayor atraso en la Argentina a los sindicatos y a la televisión. Los sindicatos tuvieron paritarias maravillosas en el último ciclo político. Maravillosas quiero decir que consiguieron casi todo lo que querían conseguir y cuando vinieron de afuera una investigadora alucinante que es Juliana Martínez Francino y me preguntó ¿cómo puede ser, Luciana, que pase esto? Bueno, hice muchas notas con los sindicalistas, me empezó a llamarlo Facu Moyano, hola, no soy Susana, pero te pregunto. Me dice, no sé de lo que me estás hablando. Hay una sola paritaria de petroleros en el 2010 que consigue solo 10 días. Pedían los camioneros, los mecánicos, los petroleros, los aceiteros que consiguieron todo lo que querían, pedían 30 días de licencia de paternidad, que es un piso, no era mucho, y se las daban. No se consiguió, no porque todavía nos falta, porque estamos atrasados, porque tenemos que ir por más. No se consiguió porque los gremios no quisieron que se consiga. Ahí hay una responsabilidad gremial política que por eso el paro de mujeres intenta interpelar sobre esas cosas. Absolutamente. Y sobre la que Dora Barrancos igual me dijo el otro día que hay mujeres en el mundo gremial que asoman, que vienen asomando. Yo digo asoman y me estoy quedando corto, que en realidad ya tienen mucho peso, ¿no? Y mucho recorrido, pero yo me quedé un poco pensando, te soy sincero. Después de esa nota dije, pero no, ¿dónde están? Porque, digo, estábamos asistiendo en ese momento al acto de la CGT con la marcha de los primeros días de marzo y vimos ese palco en el que la reproducción es aterradora, ¿no? La reproducción del peor machismo posible, de ese palco de grandes machos, de machazos, qué sé yo, de la década del 40, no sé. Sí. Impresionante, mira, ¿no? Fíjate justamente cuál era el ataque que se le hacía a Saúl Ubaldini en la época de Alfonsín, ¿no? Que era mantequita, que era la idea de que alguien que reclamaba, lloraba, que era blandito, o sea, no sos macho, sos qué, ¿no? Mantequita, un sensiblón, bueno, todos los adjetivos posibles y más parecidos a marica posible por llorar, que era reclamar. Creo que el machismo de los sindicalismos tiene mucha responsabilidad. Y además esto, en que falten también conquistas para los varones como padres, que es desde la licencia paternal hasta hasta jardines, que se les dice maternales, son maternales y parentales, ¿no? Horror. Creo que en eso sí no ha habido reivindicaciones masculinas de derechos propios ni perspectiva de género en cosas que puedan beneficiar directamente a los varones, ni que puedan implicar, por supuesto, una cesión de poder y de privilegios sin que se dan privilegios, no se llega a la igualdad, ¿no? Eso no es que vamos a estar todos iguales y las mujeres vamos a avanzar. Se necesita que los varones se corran de determinados privilegios, o sea, por eso mismo el feminismo jode, porque quita cosas también, ¿no? No es que entramos todos en la misma mesa. Alguno también hay que correr la silla, hay que amucharnos, ¿no? Hay que hacer lugar para que las mujeres entremos. Molesta, por supuesto. Luciana, muchísimas gracias. Quiero decir que la Revolución de las Mujeres está a disposición de todos y que, por supuesto, constituye una lectura obligatoria por todo lo que aquí tan gentilmente Luciana vino a compartir con nosotros. Hoy aquí en vivo en el estudio, pero como tantas otras veces, incluso en ocasión me acuerdo del Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2015, el año pasado de vuelta también en otras circunstancias, y siempre en su cuenta de Twitter, @LucianaPecker. Muchas gracias, de verdad. Y escúchenla también en Radio Nacional. ¿A dónde estás ahora en Radio Nacional? Estoy los martes en el programa de Romina Mangel y también en el programa de La Folclórica con Cecilia Absatz. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ahí está Luciana. Gracias, Luciana, en serio. Muchas gracias.